más miocardio, que le dé fuerza a la contracción y que permita poner en circulación el volumen minuto. La contractilidad miocárdica también se ve afectada. Entonces, si la contractilidad se ve afectada, vamos a tener el eje eléctrico y además el choque de punta desplazado hacia la izquierda. Esto que nos va a dar unas ondas aplanadas. Eso en el electro se puede traducir como un trastorno no específico de la repolarización. Y bueno, lo que hablamos un poco del débito cardíaco. En la no embarazada el volumen de 4.5 litros minuto, en la embarazada pasa 6 litros. Y esto apenas en el primer trimestre. En el segundo y tercer trimestre solo aumenta levemente cuando la madre se coloca en decúbito lateral izquierdo. Bueno, muchas de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que también el peso del útero va a generar a nivel de la vena cava inferior una compresión, lo que va a disminuir la llegada de sangre a la aurícula derecha, y esto a su vez va a disminuir el gasto cardíaco, razón por la que muchas veces la paciente empieza a tener síntomas de hipotensión, síntomas de bajo gasto y síntomas de mal retorno venoso. Entonces se puede ver como si el paciente tuviera una especie de falla cardíaca del ventrículo derecho, pero en realidad son complicaciones, cambios fisiológicos del embarazo que están explicados por eso, por el aumento del tamaño del útero, y que se puede solucionar al momento del parto o la cesárea con un decúbito lateral. Bueno, como hay un bajo gasto cardíaco, lo que el cuerpo siempre tiende es a hacer homeostasis. Entonces, la homeostasis consiste en el equilibrio y el cuerpo va a pretender siempre priorizar los órganos fundamentales. En este caso, va a prevenir, va a proteger al corazón, o sea, las arterias coronarias, va a proteger al cerebro, a los riñones y las mamas, porque en este momento su metabolismo va a estar muy elevado, porque como hay un montón de factores hormonales previo al nacimiento y durante el nacimiento, va a ser uno de los órganos que va a posteriormente utilizarse de manera fundamental para el recién nacido. Bueno, también hay que tener en cuenta que el gasto cardíaco y el débito cardíaco aumentan dependiendo del dolor. Cuando ya se inicia la fase del trabajo de parto, el aumento de los pujos y la contractibilidad del útero va a hacer que ese gasto cardíaco disminuya aún más, porque se contrae el útero, las arterias uterinas tienen una vasoconstricción, eso lleva a que a su vez el retorno venoso disminuya, el corazón derecho sufre, y bueno, luego del parto, a los casi 10 días del posparto, estos cambios tienden a desaparecer. Una de las respuestas compensadoras que se ve en este bajo gasto es la frecuencia cardíaca. Esta tiende a aumentar y es una respuesta compensadora cuando hay pérdida de volumen o cuando no hay un volumen adecuado, el corazón tiende a latir más rápido para compensar. Y esto es lo que vemos. El embarazo no es una patología, pero se comporta en el organismo como si fuese parte de ella. Del sistema cardiovascular también tenemos que en una embarazada no enferma con síndrome de hipertensión del embarazo o hipertensión gestacional, la presión tiende a reducir y tiende a reducir entre 5 a 6 milímetros la sistólica en comparación con la no embarazada. Y esto es explicado por el mecanismo que hablamos anteriormente. Y la diastólica tiene una reducción progresiva durante los 2 primeros trimestres. Se estabiliza entre las semanas 28 y la 32 y los valores en promedio son 10 milímetros de mercurio más bajos que en la no embarazada. Entonces, si la persona no tiene un síndrome de hipertensión durante el embarazo, lo que tiende a la presión es a disminuir, no aumentar. Recordemos que el síndrome de hipertensión en el embarazo se da a través de los factores placentarios y la instauración de la placenta y la producción de estos factores se dan a partir de la semana 20. Entonces, la mayoría de embarazadas que no tienen este
esta patología tienden a tener una disminución, no un aumento de la presión, porque se piensa erróneamente que el embarazo como si fuera una enfermedad, una condición, disculpen, en la que los niveles de tensión arterial van a estar aumentados normalmente, y no, es lo contrario, van a tender siempre a la hipotensión. Y bueno, en el tercer trimestre se produce un retorno progresivo hacia los valores de la no gestante, en promedio 72 milímetros de mercurio a la semana 40. Hablando un poquito del sistema respiratorio, estábamos hablando por sistemas, hablamos de la vía aérea, bueno, ahora hablamos de los pulmones. ¿Qué pasa? El diámetro anteroposterior aumenta, esto también por el aumento del tamaño del útero. Como el útero aumenta, se eleva el diafragma y los ángulos costorfrénicos cambian, se vuelven más horizontales en vez de tener la angulación que normalmente tienen, pasan de 68 a 103 grados. Entonces esto hace que se pierda mucho la función de los músculos abdominales de la respiración. La respiración pierde un toque, su parte abdominal, y tiende a ser básicamente costal durante el embarazo. Entonces las embarazadas tienen una respiración básicamente costal, que no utiliza mucho los músculos abdominales, y esto se traduce que la capacidad residual funcional va reduciendo a medida que transcurre la gestación, por lo mismo, porque el útero va aumentando, y esto también hace que el volumen de reserva expiratoria disminuya casi un 20%, pero se ve compensado porque simultáneamente la embarazada tiene además un aumento en la inspiración, tiene una capacidad inspiratoria mayor, por lo tanto la capacidad vital o su volumen con el que la paciente vive normalmente no se va a modificar, y tampoco va a haber una alteración en el compliance pulmonar, y la resistencia de la vía aérea a partir del tercer trimestre va a disminuir, porque el músculo liso va a tener una relajación también por acción de la progesterona. La progesterona, recordemos que tiene esa acción tanto en el útero, que lo usan como un útero inhibidor, como a nivel de cualquier otro músculo. Entonces, en el músculo liso bronquial tiende a hacer ese efecto, y por tal motivo beneficia en cierto punto la ventilación de la embarazada. La ventilación pulmonar se incrementa un 30%. Esto hace que se mueva más volumen corriente, pero la frecuencia respiratoria se mantiene conservada. Hay algo importante aquí en cuanto a cómo este cambio en la frecuencia respiratoria va a alterar el medio ácido-base. Entonces, los gases arteriales nos van a mostrar una presión arterial de CO2 que disminuye, pero esta presión arterial de CO2 que disminuye va a hacer que aumente la transferencia CO2 fetal hacia la madre como una respuesta compensadora. Al ver que hay bajo CO2 en la madre, el feto lo que hace es transferirle a la madre CO2. Y esto determina que para que haya una respuesta compensadora, se excreta a nivel renal bicarbonato. Entonces se produce una alcalosis metabólica por la disminución del CO2, y además por disminución de la frecuencia respiratoria. Y bueno, a nivel de que estos cambios ocurren, hacen que los anestésicos locales, que ayer en la clase que dio Juanjo pudimos ver un poco que son bases débiles la mayoría, al tener un medio alcalótico van a tener una función más estable, ya que van a tender menos a ionizarse. Entonces, asimismo, como la sangre está alcalótica, el líquido cefalorraquídeo se vuelve un poco alcalótico, y esto conlleva a que las dosis que necesitamos para realizar un bloqueo sean mucho menores que las que se necesitarían normalmente. Asimismo, como el nivel de CO2 está elevado, se produce un desplazamiento de la curva de afinidad por la hemoglobina al oxígeno hacia la izquierda. Entonces, la hemoglobina se vuelve más afín por el oxígeno,
y entonces, como se vuelve la hemoglobina de la madre más afín por el oxígeno, le entrega menos oxígeno al feto y por tanto se puede producir sufrimiento fetal agudo. Entonces es algo que hay que tener mucho en cuenta, sobre todo cuando se utiliza analgesia, porque además de que tenemos este factor, si utilizamos opioides u otros medicamentos que por su carácter lipofílico atraviesan la barrera materno-fetal, vamos a tener como consecuencia depresión respiratoria, hipoxemia fetal y todo lo que esto conlleva en el feto, como hemorragias intracraneales y, bueno, todas las repercusiones que nos puede dar la hipoxia, isquemia y todo lo demás. Bueno, la perfusión uterina, otro de los cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo, se dilatan al máximo, esto como una medida de autorregulación, sin que dependa estrechamente de la presión arterial materna. Entonces, hablábamos un poco sobre las contracciones, porque con cada contracción las arterias se contraen también, se produce vasoconstricción y esto disminuye el flujo sanguíneo. Y por lo tanto, en los casos que existe hiperalgesia o dolor durante el trabajo de parto, se tiende a sufrir, se tiende a ver hipotensión y hay elevado riesgo de tanto sufrimiento fetal agudo como de sufrimiento de parte de la madre que se realice en ya sea isquemia miocárdica o cualquier otra clase de repercusiones en órgano blanco, como son los principales, cerebro, corazón, riñón. También es importante con las contracciones, el tema del nivel de fisiología que ustedes van a tener. Si inyectan durante una contracción, el nivel va a ser más alto. Por eso siempre que estamos con una paciente que pasa el trabajo de parto en una cesárea y tiene una contracción, esperen. Digan, avísame cuando pase y inyectan ahí. Vale. Ahora no, pero cuando comiencen a bloquear más emergencias, por ejemplo las hiperdinamias, no le van a poder decir, bueno, avísame cuando termine porque hay que bloquearlo ahora. Tengan en cuenta eso, de que le van a tener que hacer un menor volumen, si no quieren que la paciente se hipotense tanto, como tener ese dato. Listo. Gracias, David. Bueno, sensibilidad neuronal, lo que hablábamos un poco sobre el aumento en el pH, este aumento en el pH y la disminución en la ionización de los anestésicos locales hace que la concentración necesaria para los bloqueos sean menores y las dosis utilizadas en obstetricia sean mucho menores que en otros casos. A nivel de gastrointestinal pasa algo importante y que hay que recalcar, es que existe un aumento en el volumen gástrico, y una disminución en el pH gástrico y una incompetencia del esfínter exofágico inferior. También se produce un cambio en el ángulo exofagogástrico, también por aumento del tamaño del útero, y el tono y la motilidad del estómago están disminuidos. Esto es lo único que nos lleva a que la persona vaya a tener más riesgo de presentar broncoaspiración. Entonces sabemos que la broncoaspiración nos termina produciendo lo que se conoce como el síndrome de Mendelssohn u otras patologías como neumonía por aspiración que al final terminan produciéndole la muerte al paciente. Entonces es muy importante en estos pacientes, siempre que se vaya a hacer una anestesia general, tratarlos como si fueran estómago lleno, hacer secuencias de inducciones rápidas. También se produce un incremento en el tono simpático. Esto en parte por el dolor. Y esta vía del dolor afecta a que el vaciamiento gástrico sea mucho más lento. Y en términos generales, cuando se usa anestesia general, hay que tratarlo siempre como si fuesen estómago lleno. Para lo cual utilizamos bloqueantes H2, los que hablábamos en la clase previa de premedicación, que nos van a disminuir el pH gástrico, y prokinéticos que nos van a ayudar con el vaciamiento gástrico. Bueno, dolor en el trabajo. Discúlpame, Pedro, ¿se escucha? Ahí, como para hacer un comentario nomás, hay un cuadrito, no me acuerdo Sí, ahora dónde, lo tendría que buscar, de lo que sería gastrointestinal, que habla que a medida que el embarazo va avanzando, el tono del esfínter esofágico, el vaciamiento gástrico se ve retardado o el tono disminuido, y en el mayor momento donde hay, o sea, mayor riesgo de tener un reflujo o de poder, o el mayor riesgo de encarar una general, es cuando la paciente embarazada está en trabajo de parto, ¿sí? Ese es el peor momento en el cual hay mayor riesgo
de reflujo. Nada, una boludez, pero no es lo mismo dormir una paciente de 15 semanas Claro. con un Apex, por ejemplo, que dormir a una paciente en trabajo de parto porque tuvo una complicación obstétrica. ¿Sí? Son dos panoramas diferentes en cuanto a lo gastrointestinal. Gracias, Laucha. Bueno, ahora vamos a ver el dolor en el trabajo de parto, que fue otro de los apartados que hablamos al comienzo, que íbamos a ver. Bueno, el dolor, cómo se inerva el aparato genital, el útero y el cuerpo, su parte motora están inervadas la parte motora de T5 hasta T10 y la parte sensitiva de T10 a L1. El cuello del útero de S2 a S4, la vagina S2 y S4, la vulva y el periné S2 y S4, las raíces que salen de estos nervios. Mucho también se trabaja sobre el nervio pudendo y bloqueos tronculares, que vamos a hablar posteriormente, como medidas analgésicas durante el dolor en el trabajo de parto. Entonces, el dolor en el trabajo de parto tiene varias etapas. La primera etapa es transmitida a través de las fibras A, D y C, que son fibras simpáticas, y ingresan a la médula espinal en los segmentos T10, 11, 12 y L1. Estos segmentos deben ser bloqueados para que la analgesia pueda ser eficaz. El dolor, ¿por qué se produce? Se produce porque se dilata el cuello uterino y el segmento. El dolor es de tipo visceral y su intensidad tiende a ser moderada. Se suele referir al sacro y a las crestas ilíacas. La segunda etapa del dolor en el trabajo de parto. Se suma el estímulo de la compresión y distensión del periné y el piso pélvico. Durante estas etapas suele muchas veces utilizarse, y más comúnmente es el tipo de anestesia que más se usa en términos generales, que es los anestésicos locales durante el trabajo de parto, el dolor en el trabajo de parto, y es infiltrar anestésico local a nivel del périneo con el fin de disminuir el dolor. Esta es como la técnica anestésica más común, y bueno, estos estímulos viajan a nivel aferente por fibras somáticas y por el nervio pudendo que les hablaba previamente, e ingresan a la médula en S2, S3 y S4. Este dolor ya no es visceral, es somático, es más intenso y va a requerir mayores dosis de anestésicos locales para que se puedan tratar. El dolor tiende a producir ciertos efectos tanto en la madre como en el feto, y son tres de tipo principal: una respuesta segmentaria, una respuesta subsegmentaria y una respuesta cortical. Entonces, la respuesta segmentaria, ¿en qué consiste? Es un espasmo muscular que aumenta el dolor, y como aumenta el dolor puede afectar la mecánica ventilatoria y que esto conlleva que se disminuya la compliance torácica. Al mismo tiempo, este dolor va a producir cambios a nivel cardiovascular, produciendo hipotensión, aumento de la resistencia vascular sistémica, o también aumento de la presión arterial, aumento del gasto cardíaco. Esto lleva a que la persona pueda presentar isquemia, pueda producir sufrimiento fetal agudo, hipoxia fetal. A nivel de la motilidad intestinal y el tránsito intestinal van a estar disminuidos, lo que va a favorecer que se produzca ilio, náuseas, vómito, regurgitación, y lo que nos lleva al final de todo, que es la broncoaspiración, que es el efecto menos deseado y más inoportuno en ese momento. Bueno, la segunda respuesta que hablábamos era la suprasegmentaria, que es dada principalmente por estrés e hiperventilación. El estrés se da por una cascada neuroendocrina. Recordemos que el dolor hace que se produzca liberación de catecolaminas y corticoides. Bueno, los corticoides y hormonas del estrés, como se conoce. Y por último, la respuesta cortical, que ya hace referencia a los cambios en la psiquis de la persona y neuroconductuales. La persona puede sentir, siempre les hablamos esto a las pacientes que están haciéndoles una cesárea, se les dice, o que están en trabajo de parto. Vas a sentir como que te tocan, pero realmente no tienes dolores precisamente por eso, porque las pacientes tienden a
somatizar con cambios psicológicos o neuroconductuales, percepciones de movimientos y convertirlos ellos a nivel cortical en sensaciones de dolor. Entonces, por eso es importante eso, hablar con la paciente y como tratar de calmarle la ansiedad y tratar de disminuir esos impulsos. El dolor produce un aumento del gasto cardíaco en un 50-100% en la primera y segunda etapa, y esto que aumenta el consumo de oxígeno. Cáncer intestinal, se libera gastrina. Si se libera gastrina, tenemos más ácido clorhídrico porque es el reflejo lo uno de lo otro. Y al final de esto se disminuye la función gastrointestinal, mal vaciamiento gástrico, y en general lo que se genera es un empeoramiento de ya los cambios fisiológicos normales del embarazo. El dolor empeora, hace que esos cambios sean aún peores. Se suelen utilizar opioides y otras sustancias depresoras durante el embarazo con el fin de disminuir muchos de estos síntomas, pero ahora vamos a hablar un poco sobre eso y sobre los efectos adversos que tienen tanto en la madre como en el feto. Dinámica uterina, bueno, aumenta mucho la contractibilidad y por el exceso de catecolaminas y de cortisol, que es la hormona del estrés, vamos a tener polidinamia, un útero muy dinámico. Esto va a tender a que la paciente tenga muchas más contracciones, más dolor, más estrés. Y bueno, aquí tenemos la noradrenalina, que es una de las catecolaminas que aumenta la actividad uterina, y en cambio tenemos la adrenalina y el cortisol la reduce. Sin embargo, tenemos que el cortisol y cualquiera de estas otras dos catecolaminas a nivel psicológico van a tener un efecto negativo en el control del dolor en su parte cortical. Bueno, importante sobre los efectos en el feto es que la mayor reserva de oxígeno va a estar dada en el espacio intervelloso en el feto. Entonces, el feto va a ser capaz de tolerar unos descensos de la presión arterial materna entre un 15 y un 20%. Más de eso va a hacer que esas reservas que hay en el espacio intervelloso se pierdan, y con cada contracción vamos perdiendo un poco esa reserva de oxígeno que tenemos. Entonces, por eso es tan importante el tratamiento del dolor, porque si no es manejado adecuadamente puede hacer que haya en el feto una hipoxia. Y bueno, siempre va a tender el feto a redistribuir tanto corporalmente, tratando de proteger cerebro, corazón y riñones. Muchos de los efectos que se tienden a ver en los niños recién nacidos que han sufrido hipoxia es hemorragias cerebrales, y esto es parte de las complicaciones que no queremos desear porque no tratemos adecuadamente el dolor en una embarazada. Analgesia en obstetricia. Bueno, la analgesia en la obstetricia, que es el otro de los apartados que estábamos hablando, tiene técnicas no farmacológicas y técnicas farmacológicas. Obviamente nosotros nos vamos a centrar en las farmacológicas porque somos las que aplicamos, las que tienen evidencia científica, y las no farmacológicas son un tipo de prácticas que se tendían a utilizar en otras culturas y tiempos anteriores, o que son parte de tradiciones culturales. Entre las técnicas farmacológicas tenemos la analgesia parenteral, analgesia inhalatoria, anestesia general, anestesia regional, la anestesia local, la anestesia troncular y los bloqueos neuroaxiales. Entonces, en esos bloqueos neuroaxiales, los más comunes que tenemos son el epidural, el espinal, que es la misma anestesia raquídea, y tenemos la combinada, que tiene muchos efectos benéficos y ya vamos a ver cuáles son. Bueno, respecto a la analgesia parenteral, hay que tener en cuenta que la mayoría de los fármacos que nosotros usamos tienden a atravesar la barrera hematoplacentaria. Entonces, por un mecanismo de difusión simple, y el feto los puede obtener tanto intraútero como cuando ya el bebé nace, luego se puede excretar a través de la leche materna y ocasionar
lesiones o depresión en el niño o cualquier sea de los efectos dependiendo de la sustancia que utilicemos. Por eso siempre es importante revisar si la droga que administramos es excretada a través de leche materna o si la droga que utilizamos atraviesa barrera hematoplacentaria. Muchas de las drogas que se tienden a utilizar en gran cantidad en maternidad para tratar el dolor son la meperidina y el fentanilo. Eso lo hablamos un poco la vez pasada en la clase de opioides, que hablábamos de meperidina, que en maternidad se suele utilizar mucho. Y bueno, ¿qué pasa con estas? Como atraviesan la barrera hematoplacentaria, producen depresión respiratoria materna y fetal. Y además de que producen todo esto, tienden a producir también hipotensión, tienden a producir con la hipotensión náuseas, vómitos, retraso en el vaciamiento gástrico y esto a su vez que se produzca un hilio adinámico, que se produzca también disminución de los reflejos protectores de la vía aérea y si no tenemos reflejos protectores el paciente va a tender a regurgitar más fácilmente. Y bueno, se produce también disminución en la variabilidad de los latidos cardíacos fetales. Si la variabilidad de los latidos cardíacos fetales disminuye, pues bueno, obviamente vamos a entrar en una urgencia y empezar a pensar que el niño está entrando en sufrimiento fetal agudo y que vamos a tener que correr a hacer una cesárea y no queremos pues llegar a esas complicaciones. ¿Qué factores intervienen en el traspaso de fármacos? Bueno, los maternos, uteroplacentarios y los fetales. Los maternos tenemos el estado hemodinámico, si la persona tiene hiponatremia o no tiene hiponatremia, porque recordemos que muchas de estas sustancias en gran medida son transportadas a través de unión a proteínas. Entonces, cuando tenemos hipoproteinemia, se produce una mayor biodisponibilidad del fármaco libre y por tal razón se va a producir una mayor reacción del mismo. El estado ácido-base, por lo que hablábamos, un ejemplo de que el líquido cefalorraquídeo durante el embarazo se tiende a poner más básico y si está más básico, los efectos de los anestésicos locales van a ser superiores. Entonces, por eso se disminuyen las dosis. Y también la vía de administración siempre va a ser superior la vía de administración intravenosa y va a ser metabolizada mucho más rápido y su excreción va a ser mucho más rápido que cualquier otra clase de droga que utilicemos. La vía oral siempre va a tender a atravesar todo el tracto digestivo y luego de ahí absorción y luego metabolismo hepático o el metabolismo que esté fijado para el medicamento que se haga. Los efectos uteroplacentarios, lo que hablábamos del flujo sanguíneo intravelloso. Aquí es donde se da el aporte de oxígeno al feto y bueno, si no hay un flujo sanguíneo intervelloso adecuado, podemos tener en el feto hipoxia o si el medicamento afecta este flujo sanguíneo, ya sea por su difusión, por su fijación o por su metabolismo o porque aumente el espesor de la membrana, al final termina sufriendo el feto. Y por último, si el feto tiene alguna comorbilidad, si ya sea tiene una cardiopatía congénita, si tiene una mala circulación o si está hipoproteinémico por alguna enfermedad de base, va a ocurrir lo mismo que ocurre con la madre. Se tienden a fijar algunos medicamentos más que otros y a durar en su vida media mucho más tiempo. Aquí hay unos cocientes y unos índices que, bueno, son nada más pura teoría, no los usamos mucho en la práctica, pero hay que describirlos porque están ahí, hacen parte de lo que valora la transferencia de un fármaco o no a la barrera materno-fetal. Entonces, el cociente feto-materno lo que hace es intenta valorar la transferencia placentaria de un fármaco de la circulación materna a la fetal. Y entonces esto se hace comparando las concentraciones en la vena umbilical y la arteria materna. Los índices altos hablan de un pasaje alto del fármaco desde la madre hacia el feto. Captación tisular fetal del fármaco. Es lo mismo, la cantidad que hay del fármaco en la arteria umbilical versus en la vena umbilical, si es menor a 1, la captación tisular es activa y es alta, si es mayor a 1, la captación está finalizada o hay una eliminación retrógrada del fármaco, o sea, quiere decir que el feto no está teniendo
ninguna afectación por esto. Y si es igual a 1, hay equilibrio entre los compartimientos. Quiere decir que en este caso el feto está teniendo iguales efectos con el fármaco que la madre. Y el índice de transferencia es el cociente entre lo que se elimina una droga y el clearance del compuesto. O sea, por ejemplo, la creatinina. ¿Cuánto se excreta el fármaco en la madre? ¿Cuánto se excreta normalmente la sustancia en el organismo? Entonces eso nos hace tener una relación entre lo que se excreta de algo versus lo que se excreta del fármaco. Y así tener un índice para tener más o menos idea de si el fármaco está teniendo una adecuada eliminación. Bueno, hablando un poquito de los fármacos, tenemos aquí la meperidina, es uno de los opioides más utilizados. Se utiliza vía endovenosa entre 25 a 50 miligramos cada 1 a 2 horas. Su efecto inicia de 5 a 10 minutos y su vida media de 2 a 3 horas. Su máxima captación fetal ocurre a las 3 horas de administrada la droga, por lo que es el mayor riesgo que ocurre de depresión respiratoria. Y la vida media en un recién nacido es de 18 a 23 horas, por lo tanto se requiere un monitoreo de la respiración del neonato importante durante esas 23 horas si previamente se usó un opioide como la meperidina. El fentanil lo que tiene es que su efecto es más rápido y es más corto, pero la desventaja es que hay que administrarlo con mayor frecuencia. Y esto va a tender a que se acumule la droga y los metabolitos en el feto, por lo que va a ser más difícil conseguir una buena analgesia materna y que a su vez no tener efectos no deseados en el feto. Los efectos que siempre esperamos no tener es depresión respiratoria, porque es como lo más importante que tienden a producir estos fármacos. Y cuando tenemos, bueno, una sobredosis o un efecto adverso como la depresión respiratoria materna o neonatal, utilizamos la naloxona, que lo hablamos ayer en la clase de reversores. La indicación de los opioides estaría en pacientes en trabajo de parto inicial con mucho dolor y que no pueden recibir analgesia regional. O sea, si hay alguna contraindicación para analgesia regional, entonces, bueno, tenemos que utilizar opioides y los que más se suelen utilizar son estos dos, fentanil y meperidina. ¿Qué fármacos cruzan fácilmente la barrera materno-fetal? Bueno, tenemos los inductores, propofol, ketamina y tiopental, los inhalatorios, casi todos ellos, el sevoflurano, que es el que más usamos nosotros, las benzodiazepinas, el diazepam, midazolam, por eso nunca está indicado utilizar en una cesárea o en un trabajo de parto midazolam, porque siempre vamos a tender a deprimir tanto a la madre como al feto con estos medicamentos. Bueno, los anticolinérgicos como la atropina y la escopolamina, a diferencia del glicopirronio, que son sustancias que se utilizan para disminuir las secreciones o para tratar la bradicardia, pero que a diferencia del glicopirronio, la atropina y la escopolamina sí atraviesan fácilmente. Y bueno, los antihipertensivos como el nitroprusiato, la nitroglicerina, los anestésicos locales y de vasopresores la efedrina. Nosotros utilizamos la etilefrina, pero sobre esta no cruza fácilmente la barrera materno-fetal, entonces no es tan perjudicial utilizar este medicamento, como si sería en este caso utilizar efedrina. Bueno, los que no cruzan fácilmente, los que hablábamos, el glicopirrolato, los anticoagulantes como la heparina, si la madre utiliza alguna especie de anticoagulante por alguna patología que está sufriendo o por si presenta tromboembolismo pulmonar durante el embarazo, que puede ser una de las complicaciones que se presentan en la enfermedad hipertensiva del embarazo, en el síndrome de HELP. Tenemos que los relajantes musculares despolarizantes y no despolarizantes tampoco cruzan fácilmente la placenta. Y bueno, el vasopresor, la fenilefrina o la etilefrina, estos no cruzan fácilmente la placenta, por lo que se pueden administrar con relativa seguridad durante una cesárea. Con respecto a la efedrina, si bien acá dice la realidad histórica, no se demostró en caso de un estudio que disminuya el ACA ni que genere una acidosis fetal. Entonces sí a la cabeza, pero no habría cambio. Por eso ese fármaco de segunda línea para manejar la hipertensión en la embarazo. Ok.
En primera línea, la efedrina, entonces estaría la efedrina, y en una tercera línea, ETI y la NORA, que en realidad estaría a nivel de fenilefrina, pero como hay muchos estudios. Y con el tema de las benzodiazepinas ya habrán tenido alguna cesárea que a pesar de tener el bloqueo, con un sabe que le duele, que molesta. En realidad no es que están contraindicadas, sino debería usar la misma dosis simplemente cuando las necesite y avisarle al neonatólogo que le pasa algo. Y que creo que pasa mucho para que ellos estén atentos y sepan que el bebé puede salir deprimido. No es lo mismo que reciban el bebé y no tengan idea y se den cuenta que el bebé salió completamente deprimido, a que ustedes le avisen que porque no tuvieron ninguna otra opción, hubo que pasarle un poco de benzodiazepinas a la mamá y que el bebé por ahí pueda salir todo deprimido. Para que ya sepan lo que pueden recibir. Y después con respecto a la metelina, si bien las medidas de 23 horas en el neonato tarda como 2 a 3 días menos, entonces debería monitorizarse por más de tiempo, por 48 horas. Okay. Lo que pasa es que ellas juegan con ese tiempo que tarda en pasar el flujo útero-placentario, entonces como que lo administran al final del trabajo de parto y dicen que no llega a pasar para el momento. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora otro de los apartados es la analgesia inhalatoria, que fue otra de las cosas que vimos. Permite lograr una buena analgesia, principalmente en la primera etapa del trabajo de parto. No produce inconsciencia materna ni inhibe los reflejos protectores de la vía aérea superior. Entonces se solía usar la autoinhalación de óxido nitroso al inicio de las contracciones, y esto con una mezcla con oxígeno, sin que el anestésico supere el 50%. Para esto se requiere cooperación del paciente y existe el riesgo de hipoxemia durante su administración, por lo tanto no es muy común su uso. Anestesia general, su uso actualmente durante el trabajo de parto es escaso porque produce pérdida del esfuerzo materno durante el expulsivo, lo que aumenta una incidencia de forceps, además de la incidencia de aspiración, retarda la lactancia y conlleva mayor depresión del neonato, es algo de lo que ya habíamos hablado. Principalmente su uso en obstetricia es para la cesárea de emergencia. Los anestésicos locales los utilizamos más que todo para el bloqueo regional. La forma de utilizar anestésicos locales más usada a nivel mundial para el parto es la infiltración perineal con anestésicos locales. Pero también se puede utilizar anestesia neuroaxial, y para hacer la anestesia neuroaxial tendemos a utilizar anestésicos locales. Hay otros medicamentos que también sirven como coadyuvantes o como también anestésicos. Y bueno, hay muchos que se pueden utilizar, se puede utilizar lidocaína, bupivacaína, ropivacaína, como hablábamos ayer en la clase de anestésicos locales, dependiendo claramente del tipo de técnica que se elija, si es peridural, si es anestesia raquídea o si es anestesia combinada. Sobre la anestesia local hay que hablar es que solo provee anestesia cutánea en la región perineal cuando se infiltra el perine y esto no produce relajación muscular. Otro de los manejos que se utiliza es la anestesia troncular. Es una técnica para bloquear la vía del dolor a nivel cervical y bueno, esto al nivel cervical hace que llegue hasta el útero bloqueando el plexo paracervical y el plexo pudendo, lo que permite que se pueda manipular adecuadamente el cervix y bueno, que las contracciones uterinas disminuyan. Lo bueno de esta técnica respecto a los bloqueos neuroaxiales es como la peridural y la raquidia, es que no va a producir hipotensión materna y va a tener menos riesgo de producir neurotoxicidad o cardiotoxicidad. No produce bloqueo motor, ni retención urinaria, ni defecatoria. Recordemos que cuando utilizamos anestesia raquidia, dependiendo de la dosis en que la utilizamos, tiende a producir retención urinaria. Si, por ejemplo, utilizamos, por ejemplo, bupivacaína, dosis más altas de 8 miligramos, se demostró que el 100% de los casos de los pacientes van a tener que utilizar una sonda vesical para tratar la retención urinaria, mientras que si se utiliza a menos de esa dosis,
el paciente aún conserva la micción. Respecto a esta técnica, el único defecto que tiene es que no produce anestesia sacra, entonces va a requerir otro tipo de analgesia durante el trabajo de parto. La analgesia neuroaxial es el gol estándar. Tenemos dos tipos, la que solemos utilizar para el manejo del dolor durante el trabajo de parto, que es la peridural. Bueno, tendremos una clase destinada para esta y otra destinada para anestesia raquídea, así que vamos a hablar solo un poco por encima de estas. Lo que se suelen utilizar son anestésicos locales en combinación con opioides que hacen sinergismo, y esto puede mejorar el efecto analgésico durante el trabajo de parto o durante la cesárea. Agonistas adrenérgicos alfa 2 que también van a tender a producir analgesia, y los colinérgicos. Bueno, los beneficios de esta técnica es que es de mayor potencia y su duración hace que se asocie menos efectos adversos. La importancia en la obstetricia es minimizar los efectos adversos de las drogas durante el trabajo de parto, durante la cesárea, y que estos no trasciendan al feto o al bebé. Agentes utilizados en analgesia neuroaxial, tenemos los anestésicos locales que hablábamos, bupivacaína, lidocaína, ropivacaína. Los opioides que se suelen utilizar son fentanil, sufentanil y meperidina. Siempre se habla que el sufentanil como por encima de todos los demás opioides, aunque se habla como gol estándar para la anestesia raquídea, la morfina en el uso de opioides. Y los agonistas alfa-2 adrenérgicos tenemos la epinefrina y la clonidina, y como colinérgicos la neostigmina, que ayer hablábamos también sobre que lo que hace es un efecto similar a la acetilcolina, y bueno, también se utiliza como reversor. Los agentes más utilizados son estos: bupivacaína, fentanil y sufentanil. La bupivacaína produce bloqueo sensitivo y motor. Su morbilidad y mortalidad se asocia a la cardiotoxicidad que produce, arritmias, depresión miocárdica y neurotoxicidad. La lidocaína tiene el defecto de que presenta más taquifilaxia, produce un bloqueo motor intenso, y bueno, también se reporta que los pacientes tienden a presentar irritación meninge posterior al uso de lidocaína. Bueno, respecto al fentanil, su alta liposolubilidad comparado con la morfina hace que la administración por vía epidural potencie la analgesia con los anestésicos locales. Esto hace que la concentración que utilicemos sea muchísimo más baja. Por vía intratecal produce rápida analgesia, no produce bloqueo motor, y las dosis son cercanas al 20% de las que se usan a nivel epidural, y su duración a nivel intratecal es de aproximadamente 75 minutos. Recordemos, intratecal, raquídeo o espinal es lo mismo, son sinónimos de decir cualquiera de esas tres formas. Y bueno, aquí tenemos otros más. El sulfentanil también es muy liposoluble, tiene alta efectividad, induce una analgesia de mayor duración y produce alivio del dolor durante todo el trabajo de parto. La epinefrina, que es un alfa-2 agonista, lo que busca es intensificar el bloqueo sensitivo y motor, porque permite que los anestésicos locales penetren de mayor forma. Y bueno, también permite ser marcador durante la inyección accidental de un catéter epidural, ya que aumenta la frecuencia cardíaca materna. Recordemos que las arterias espinales van a estar dilatadas durante este momento. Entonces va a ser mucho más fácil que pinchemos erróneamente una de estas arterias y que se produzca en consecuencia los efectos sistémicos de los anestésicos locales que no son deseados. Bueno, el proceso anestésico neuroaxial requiere de una evaluación, como todas las intervenciones, hacer un prequirúrgico adecuado, preguntando los antecedentes y el examen físico, un equipamiento que va a requerir un monitoreo adecuado de signos vitales, verificar la vía aérea
y dependiendo de esto, proveernos de los equipos necesarios para hacer el procedimiento. También va a ser necesario un equipo que esté al tanto de los latidos cardíacos fetales y la dinámica uterina. Entonces, por eso es importante el trabajo conjunto junto a ginecobstetricia. Y por último, la posición. Se dice que la mejor posición para realizar esta técnica es el decúbito lateral, ya que de esta forma vamos a evitar la compresión venosa cava, mientras que la posición sentado va a permitir que se produzca esta compresión. Entonces vamos a tener, por lo general, muchas veces que utilizar la maniobra de empujar un poco el útero hacia el lado contralateral de la vena cava inferior. Esto con el fin de que aumente el retorno venoso durante el inicio de la anestesia neuroaxial. Bueno, y aquí una importante que está de moda, que es la combinación de la anestesia espinal o raquídea y epidural. Lo que busca de cada una es ofrecer el beneficio de poder reinyectar, por ejemplo, bolos de el anestésico local que querramos usar, según la paciente lo requiera, como el inicio rápido de acción y el bloqueo que genera el uso de anestesia espinal y raquídea. Entonces, tiene un rápido inicio de acción de bloqueo profundo, uniforme, produce una adecuada relajación muscular, y como dejamos el bloqueo espinal además, se va a permitir suplementar dosis con el catéter peridural que se deje. ¿Qué pacientes se benefician de esta técnica? Pacientes en trabajo de parto con dolor intenso y malas condiciones, pacientes en trabajo de parto avanzado, pacientes que desean o tienen indicación de deambular como una técnica para corregir una analgesia epidural insuficiente, o para certificar la situación del espacio peridural en obesas mórbidas o de punción dificultosa. Complicaciones del bloqueo, bueno, que el bloqueo no funcione, que el bloqueo sea unilateral, y bueno, la mayor parte de las veces se va a tener que retirar el catéter, pero eso lo veremos en la clase de bloqueo de anestesia raquídea y de anestesia peridural que vamos a tener más adelante. Estos son complicaciones de un bloqueo regional. Todas esas las vamos a ver durante la clase de anestesia peridural y anestesia raquídea, por eso no voy a hacer mucho hincapié en este tema. Y bueno, ahora el otro tema importante es esto de anestesia para cesárea. La cesárea es una operación, es la operación más frecuente a nivel mundial. Su incidencia varía entre si es hospital público o privado. Alrededor de los hospitales privados tienden a realizar más cesáreas que cualquier otra clase de hospitales en el mundo, y su frecuencia en promedio es de un 30%. La mayor parte de las muertes maternas asociadas a la anestesia se producen durante una cesárea, principalmente cesáreas de urgencias. Entonces, por eso es importante la técnica de anestésica que se elija y la prevención de complicaciones. La cesárea se puede hacer a través de anestesia general o anestesia regional, ya sea espinal, epidural o combinada. La general es la menos deseada, va a tener el riesgo de broncoaspiración y de que del traspaso de drogas materno-fetales y consecuente depresión respiratoria fetal y materna. La anestesia regional, bueno, es la gold estándar, la que se quiere y se debería usar. Las drogas que se tienden a utilizar son bupivacaína hiperbárica. Esto porque por su efecto hiperbárico va a permitir que por la gravedad se bloqueen más rápidamente los segmentos inferiores de la médula. Y bueno, otros medicamentos que utilizamos son la epinefrina, el fentanilo, sulfentanil. Está en desuso la lidocaína por el reporte de lesiones neurológicas, lo que hablábamos de irritación meningia, no de aracnoiditis, estuve leyendo. La aracnoiditis es una complicación irreversible que se produce, por ejemplo, por la administración de AINES o otras clases de medicamentos a nivel aracnoideo.
sino que una irritación meningia transitoria, es lo que se ha descrito en la mayor parte de los casos con la lidocaína. Anestesia epidural es la más frecuentemente utilizada para esta operación y bueno, su función varía entre dosis y respuesta. Dependiendo de la dosis, así va a ser la respuesta y el tipo de analgesia. Y las ventajas que tenemos respecto a la otra es que va a disminuir la cefalea postpunción y las alteraciones hemodinámicas van a ser mucho menor que con una anestesia raquídea. Y bueno, la anestesia espinal epidural combina los efectos de ambas, disminuye los efectos indeseados de cada una. Su intención es de asegurar una estabilidad hemodinámica y la mínima exposición neonatal a las drogas plasmáticas. La valoración preanestésica en la embarazada, ya esto estamos terminando. Lo que siempre hay que preguntarle a la madre son las patologías. Si tiene un índice de masa corporal muy elevado, vamos a saber que esto nos va a dificultar tanto los bloqueos neuroaxiales, porque nos va a hacer una espalda difícil. Vamos a tener que pensar en el tipo de aguja que vamos a utilizar y el largo de la misma, porque muchas veces las espaldas no se van a bloquear. No vamos a poder llegar al espacio que queremos llegar con una aguja normal, porque el panículo adiposo va a ser muy grueso. Entonces, para estos casos debemos prever todo esto y hacer una valoración preanestésica adecuada. Lo mismo si hay afectaciones cardíacas o pulmonares que nos puedan complicar el uso de la anestesia. Bueno, las situaciones de cesáreas programadas requieren siempre una consulta preanestésica además para disminuir la mortalidad materna y posibles problemas de intubación o broncoaspiración. Siempre es importante el consentimiento informado, informarle a la paciente sobre riesgos, beneficios, complicaciones anestésicas, y en el tercer trimestre siempre hay que realizar una analítica que posea hemograma con recuento de plaquetas, un coagulograma, y no es necesario realizar un electrocardiograma ni una radiografía de tórax ni de columna de rutina. Esto solo se hará en casos específicos que lo requieran, con pacientes que tienen una lordosis demasiado profusa, porque recordemos que el embarazo, uno de sus cambios esqueléticos es esto, que aumenta mucho la lordosis, y bueno, puede ser también esto algo que complique un poco el realizar un bloqueo neuroaxial. Entonces, a menos que el paciente no lo requiera, solo vamos a solicitar hemograma, coagulograma y plaquetas. Y bueno, si una paciente tiene un tatuaje con de alta intensidad en la zona lumbar, que es donde preferiblemente vamos a realizar el bloqueo, nivel de las crestas ilíacas, es que se le realiza la anestesia raquídea, L3, L4. Bueno, también se ha descrito y se le ha propuesto a las pacientes una exéresis del mismo, exéresis dérmica de la zona afectada contigua. Y bueno, el uso de... Perdón, pero con respecto a eso, ¿se acuerdan cuáles son las contraindicaciones relativas? Eso es una contraindicación relativa. Claro, pero era con un tiempo de tatuaje y que se ajusta a la zona que tenés que luchar, vas a pintar una tira, no le vas a pedir. Me parece a mí, yo no le pedía a la persona que tatuaje ahí un poco más abajo. Pero nada, que solo es contraindicaciones relativas, en teoría se tatuajes que son menos de un año. Claro. Y bueno, eso es parte de lo que hablaba. Y la utilización de óxido nitroso con oxígeno está en desuso. Hay que dejarlo anotado en la historia clínica si lo ha utilizado antes para poner la analgesia epidural, ya que esto produce una relajación, una sensación de relajación y sedación. Bueno, lo que hablamos, siempre anotar peso, talla, alergias, ingresos previos, si han habido cesáreas previas, si han habido reacciones adversas previas. Y bueno, en cuanto a la toma de alimentos y líquidos, siempre indicarle a la paciente que los líquidos se los vamos a aportar por vía periférica, que la sensación de sed debe ser mitigada sin grandes ingestas de líquidos, y evitar el uso de materiales metálicos durante la operación, ya que por el uso del electrobisturí se pueden generar quemaduras en otras partes del cuerpo.
Y bueno, esto ya son unas clasificaciones de cuáles son los embarazos de bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo, que se clasificaron así para determinar cuáles o no iban a requerir cesárea, cuáles o no iban a requerir analgesia durante el trabajo de parto. Y bueno, bajo riesgo no existe, debemos saber que es una situación inexistente, que simplemente el riesgo es limitado, pero siempre por estar embarazado ya eso es un factor de riesgo. Entonces, si el parto es de bajo riesgo, se puede permitir ingesta de líquidos claros, siempre hacer un consentimiento informado, primordialmente pensar en una analgesia neuroaxial, informar los pros y contras. Si la paciente lo acepta, se hace la analgesia neuroaxial. ¿Cuánto líquido puede tomar un embarazada en trabajo de parto? Cuando deciden en el hemograma, que tomó un vaso, una botella. Si toma menos de eso, estamos bien, no hay problema. La anestesia o la anestesia que sacamos, toma más de eso. Siempre pregunten qué tomaron, cuánto, porque van a ver que pasan con una botella de 2 litros, la ponen a la par y no. Y bueno, gracias Gaby. Bueno, otras cosas que se utilizan son anestésicos locales a dosis bajas más opioides, si no hay contraindicaciones, infusión epidural continua o bolos epidurales intermitentes programados. Ese es como cuando el embarazo es de bajo riesgo, el esquema que se debe utilizar para hacer la analgesia. Entonces, esto es una lista de una gran cantidad de enfermedades que luego lo pueden leer con más calma. Cuando el riesgo es medio, cuáles se clasifican ahí. Cuando el riesgo es alto, están todas estas. Cuando el riesgo es muy alto, y siempre en esta vamos a preferir entre alto y muy alto, realizar una cesárea. Y para esto el bloqueo neuroaxial lo hacemos a través de anestesia raquidia. ¿Es necesario la restricción de líquidos y sólidos en el parto de bajo riesgo? Bueno, la respuesta es la siguiente. Esta medida no garantiza la reducción del contenido gástrico del estómago y puede afectar el bienestar de la mujer, ya que la autorregulación de la ingesta disminuye el nivel de estrés y provee un sentimiento de autocontrol. El volumen es menos importante que el tipo de líquido ingerido. Se recomienda permitir la ingesta de líquidos claros durante el parto de bajo riesgo. Si las mujeres de bajo riesgo durante el parto deciden comer, hay que advertirles que esto no mejora el resultado obstétrico, ni el resultado neonatal, ni la duración, ni el modo de parir. Solo aumentará el riesgo de aspiración si se precisará anestesia general. Entonces, lo que hablaba Gaby, hasta 150 mililitros, pero siempre indicándoles utilizar líquidos claros, ya que los otros nos aumentan la gastrina, nos aumentan el pH gástrico, nos aumentan todas estas situaciones que nos prolongan el vaciamiento gástrico y la regurgitación. ¿Qué se aconseja para prevenir la cetosis durante el parto? Ya sabemos que el ayuno produce cetosis, produce náuseas, vómitos, cefalea, y puede hacer una mala experiencia el parto. Entonces, siempre decirle a las mujeres que pueden ingerir bebidas isotónicas, y con esto se combate la cetosis. Es mejor bebidas isotónicas a la ingesta de agua. Y bueno, es recomendable la administración sistémica de antiácidos durante el parto de bajo riesgo. Solo está indicado como profilaxis si es una cesárea. En un parto normal no. Y bueno, los miembros de la ASA recomiendan siempre realizar una historia clínica dirigida, su exploración, el consentimiento informado y la firma del mismo. Si se detectan factores de riesgo, se debe realizar manejo en conjunto junto a ginecología y decidir la técnica y el manejo en conjunto. Y otra recomendación es que no se recomienda la toma de muestras durante el parto ni pruebas de coagulograma durante el parto, solo en casos específicos y dependiendo de la historia clínica de la mujer. Y bueno, eso fue todo. Gracias. Gracias, Pedrito. Gracias, Pedro. Muy buena. Muy buena.
Hola gente, ¿se escucha? Sí, Mariano, se escucha. Buenísimo. Bueno, bien la clase, Pedro. Como cosas ahí como para agregar o como para topicar, como para cerrar. Lo de la compresión de la cava es importante. De hecho, cuando vayan a leer, hay un síndrome, una entidad que es el síndrome Porto-Cava. Aorto-Cava en la embarazada, que básicamente es directamente proporcional al tamaño del útero, ¿sí? Más que nada es significativo más o menos a partir de las 20 semanas, así que es en general, si se fijaron el límite que preguntamos, si tenemos un raspado menos de 20 semanas, en general siempre decimos, lo sedamos, más de 20 semanas lo raqueteamos, es la regla general. Eso estaba en relación con el tema del vaciado gástrico y con el tema del síndrome aorto-cava es lo mismo, ¿sí? Mientras más grande el útero, sobre todo a partir de la semana 20, más comprime cava y más comprime aorta, o sea, tiene bajada la precarga, pues tiene comprimida la cava y encima tiene aumentada la poscarga, pues tiene comprimida la aorta. Así que imagínense que si tienen una mujer que tiene una panza enorme, por ahí un feto macrosómico encima, o un polidramnios, lo que sea, ustedes le hacen la raqui y la acuestan, piensen que encima que le mataron el simpático, tienen el síndrome aorto-cava puesto, ¿sí? Van a ver que en algunos lugares de rutina ni bien le hacen la raqui, la acuestan, le lateralizan el útero a la izquierda, como les dijo Pedro, ¿sí? Yo confieso que en general nunca lo hago, ni nunca he tenido grandes problemas, pero van a ver que en algunos lugares lo hacen de rutina, le hacen la raqui, la acuestan y le manotean el útero y se lo tiran para la izquierda, o si no, en algunos lugares tienen como una cuña que se la ponen abajo de la paciente, como una almohada en cuña para que quede directamente lateralizada. La idea de eso que sería, ni bien le hice la raqui, tratar de bajar el síndrome aorto-cava y mejorar la precarga y la poscarga para que no se me fondee tanto, ¿sí? En cuanto a los vasopresores que hoy hablamos, efedrina, etilefrina, fenilefrina, la feni es como la vedette cuando vayan a leer. Nosotros usamos la etilefrina. La feni tiene como desventaja que puede ser muy bradicardizante, ¿sí? Tengan en cuenta ese factor, ¿sí? Por eso, recuerden que es una muy buena droga si ustedes le tuvieran que subir la presión a un tipo que es cardiópata, ¿sí? A un tipo que es cardiópata, la fenilefrina es un alfa puro, así que le puedo subir la presión, pero no tiene ningún efecto inotrópico positivo ni nada, como si tiene, por ejemplo, la etilefrina, ¿sí? Que vieron que ustedes le hacen la etilefrina y a lo sumo al minuto pica la frecuencia cardíaca, ¿sí? En un paciente que por ahí tiene un corazón medio baqueteado, eso no se lo banca, ¿sí? Que suba la precarga y además que le aumente la frecuencia cardíaca, que le aumente el consumo de oxígeno a un corazón que ya está medio border, ¿sí? Sin embargo, la efedrina van a leer lo de la acidosis en el cordón fetal y demás. Sin embargo, sépanse que el peor enemigo para el bebé que nace es la hipotensión, ¿sí? La gracia es tener a la madre básicamente como sea con una sistólica por arriba de 100, ¿sí? Eso traten de verlo siempre y ojalá no les pase, pero les puede pasar que en una cesárea que venía todo bien, si se les hipotensa, el nene nazca con un Apgar polémico, ¿sí? Y ahí fueron 100% responsables ustedes. O acuérdense que el flujo uterino es directamente proporcional a la presión arterial y a la media de la madre. Si cae la perfusión en la madre, cae la perfusión en placenta, ¿sí? Eso después lo van a ver, por ahí lo van a ver más en la SPA, no me acuerdo si tenemos una clase específica, pero si tienen una embarazada que es un politrauma, guarda, porque como ustedes vieron en los cambios hemodinámicos, las embarazadas son hiperdinámicas, ¿sí? Tienen más frecuencia cardíaca, tienen más volumen minuto,
Por lo tanto, si tiene un sangrado, si está chocada, el impacto hemodinámico yo lo veo mucho más tarde en la embarazada. Y de hecho, uno de los cambios más precoces de que la embarazada se está chocando es que la embarazada parezca que está bien, pero si yo voy a escuchar la frecuencia fetal está alterada, ¿sí? Pues lo primero que hace la madre, que es garantizar la supervivencia de ella. Entre los lechos que reduce perfusión, ¿qué hace? Reduce placenta. Entonces empieza a isquemiar el feto, ¿sí? Entonces, en una embarazada politrauma con alteración de la frecuencia, piensen que se puede estar empezando a chocar. ¿Sí? Una de las señales más tempranas que tiene ese shock justamente es que está empezando a sacrificar la circulación del feto para priorizar la circulación materna. Y por ahí lo último, para ya no extendernos mucho más, que fue pregunta en el examen de ustedes de los R1, como les dijo Pedro, o sea, entre la anestesia regional y general, obviamente siempre voy a preferir la regional, ¿sí? Ya sea raquidia, peridural o combinada, ¿sí? Acuérdense que las embarazadas, hablamos de una embarazada promedio, embarazo controlado, embarazo que tiene todo bien, ¿sí? Sépanse que las embarazadas que más se mueren son las que van a anestesia general. Y la causa por la que más se mueren es por las complicaciones en el manejo de vía aérea, por las cosas que les dijo Pedro. Sumado a que tienen baja reserva residual funcional, desaturan al toque y demás. Así que guarda con eso. Las embarazadas que más se mueren por tener que intubarlas, básicamente. Por eso, en el examen yo les dije a la mayoría, o creo que a todos, si bien la negativa del paciente es contraindicación para anestesia neuroaxial, en la embarazada la negativa del paciente tiene que ser una contraindicación relativa. O sea, yo tengo que hacer que la embarazada se pinche de cualquier forma, ¿sí? Porque el riesgo que se me muera cuando la entube es mucho mayor, ¿sí? Y no mucho más. No sé si quieren preguntar algo más. Si no, por hoy estamos. Muchas gracias, Marian. De nada. Gracias. Bueno, gente, nos estaremos viendo el viernes entonces. Perfecto, Marian, gracias. Perfecto, muchas gracias. Nos vemos, gente.